por la situación que estamos viviendo de pandemia, sino por otras situaciones que tienen que ver con la alimentación diaria y la que definitivamente es primordial para poder sobrevivir. Y nuevamente tenemos hoy como invitado al profesor Álvaro Parrada. De pronto los que lo han seguido y nos han seguido en el programa saben pues quién es. El profesor Parrado es profesor investigador del Departamento de Nutrición Humana, es ingeniero agrónomo, magíster en Desarrollo de Negocios Agrícolas y doctor en Desarrollo Humano y Sostenible. Profesor, muy buenos días. Nuevamente, gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por su interés de mantenernos compartiendo toda su experiencia y obviamente estos temas que son tan importantes y de gran sensibilidad para nosotros los colombianos y en general para el mundo entero. Entonces le doy la palabra a su auditorio virtual. Buenos días para todos los asistentes a esta charla. También pues agradeciendo por estar hoy acá, ¿cierto? Dentro de esta situación atípica en que nos tiene el COVID-19. Bueno, tenemos esta charla hoy domingo a las 11 de la mañana, pero pues con un tema que espero que sea de su interés, sobre todo pues enfocado a dar algunos consejos, algunos tips cómo manejar la ecología en nuestros hogares en estos tiempos de confinamiento. Entonces voy a proyectar la presentación. Ya está en nuestras pantallas, si puede ampliarla mejor. Sí. Bueno, entonces esta presentación la he titulado Hogares Ecológicos, ¿cierto? Con esa lógica consciente ambientalmente en tiempos de confinamiento. Bueno, primero algunas preguntas. Bueno, dado pues tenemos media hora inicialmente para la presentación, luego para las preguntas y comentarios de ustedes, pues como tal no las vamos a desarrollar interactivamente, aunque pueden quedar sugeridas para el final, ¿no es cierto? Pues la idea no es tratar de resolverlas en los próximos minutos en su totalidad. Y es, bueno, ¿cómo nos relacionamos con el ambiente desde nuestros hogares? ¿Somos parte de la solución o parte del problema ambiental? A veces de pronto puede que no seamos muy conscientes o tengamos mucha información sobre prácticas que realizamos que puedan ser en términos ambientales, digamos que negativas o no apropiadas. Asimismo, a veces también tenemos desconocimiento de cómo realizar acciones que puedan mejorar nuestra relación con el ambiente, con nuestro planeta. Y eso pues incluyendo también el ámbito académico. Muchas veces manejamos la teoría, pero ya en el momento en la cotidianidad de nuestro hogar, cómo aplicar principios ecológicos, pues podemos tener alguna dificultad. ¿Cómo podemos mejorar nuestra salud ambiental en relación entre el ambiente y la salud humana en este momento crucial por la crisis sanitaria que se ha dado por la expansión del coronavirus y su enfermedad del COVID-19, pero también por otros elementos que vamos a mirar ahora, inicialmente algunos datos generales sobre esa relación salud y ambiente, que es una relación que va en dos direcciones, ¿cierto? Como seres humanos somos afectados por el ambiente, por factores ambientales, no solamente virus, otro tipo de agentes biológicos, químicos, físicos que pueden afectar nuestra salud, pero también en la otra dirección, como seres humanos, afectamos con nuestras acciones al ambiente y esas afectaciones se nos pueden regresar, digamos, como un bucle o como un boomerang hacia nosotros y nuestra salud.
y qué implicaciones ambientales. Esto es más, pues, tener esa reflexión, qué implicaciones ambientales tiene el actual confinamiento por el COVID-19. ¿Cierto? El énfasis de buena parte de estas charlas de Salud Unal Contigo es tratar de eh, traer estas reflexiones desde lo conceptual y lo práctico al marco de la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Sabemos que estamos enmarcados en una sociedad de consumo, ¿cierto? En el marco del modelo capitalista, lo que son los paradigmas de la modernidad, todo ese desarrollo que viene desde el siglo XVIII con la revolución industrial, de consolidación del capitalismo, etcétera, que nos ha llevado a generar unas creencias. Este es Antonio Elizalde, que define unas creencias que generan insostenibilidad. Elizalde es pues, uno de los autores de la propuesta de desarrollo a escala humana, que dice que el desarrollo económico, más que estar centrado en los objetos, debería estar centrado en las personas, en los seres humanos, dentro de un enfoque de sostenibilidad. Entonces, dentro de esas creencias está, por ejemplo, la vocación de dominio, ¿cierto? Como seres humanos dominamos la naturaleza. Dentro de las diferentes creencias religiosas, pues esa naturaleza muchas veces es creada para el uso del hombre, ¿no? Pero no se nos dice, tenemos que cuidar esa naturaleza que está a nuestro cargo, y pues contrasta con otras visiones más ecocéntricas como las de muchos pueblos nativos, pueblos indígenas, donde el ser humano es un elemento más de la naturaleza, es una especie más, y no tenemos como tal una dominación de la Tierra, del planeta, sino más una convivencia. La ausencia de límites. Por allá en finales de los años 80, un documento contratado por el Club de Roma que se llamó los límites del crecimiento. ¿Cierto? Entonces, como que recién a finales del siglo XX, la humanidad se da cuenta que el crecimiento económico no puede ser infinito, ¿no? Estar produciendo más bienes y servicios cada año eh, en un planeta que es finito es imposible, ¿cierto? Sin embargo, ese sigue siendo el principal paradigma del crecimiento económico, que además asimilamos como desarrollo económico, ¿cierto? Todo, estamos viendo permanentemente el reporte de cuánto crece nuestro Producto Interno Bruto, para el caso de Colombia, Producto Nacional Bruto, otros países, y vemos que un síntoma de salud económica, desarrollo económico, es que ese Producto Interno Bruto siempre esté creciendo. En este momento, el coronavirus nos lleva a que vamos a tener un decrecimiento o una recesión mundial, con sus graves efectos sociales, pero por otro lado hemos visto cómo esa recesión, o ese, en este momento, desaceleramiento económico, que ya la mayoría de los economistas pues dicen que se ha convertido en una recesión, está trayendo unos impactos ambientales positivos con la recuperación de muchos ecosistemas, fauna silvestre, aguas. Entonces, pues ligados a ausencia de límites, entonces está ese progreso o crecimiento indefinido. Por otro lado, tenemos un temor a la escasez, ¿cierto? Entonces, cada vez que se nos dice que va a haber un riesgo, llámese un conflicto armado, ¿no? Una guerra, eh, llámese un fenómeno natural, o ahora lo que vimos en la expansión de la pandemia en sus etapas iniciales y aún se ve hoy en día, ese temor a la escasez, a sobreabastecernos, ¿cierto? Que bueno, uno de los símbolos, al menos en Colombia, de ese tema fue el papel higiénico, ¿cierto? Familias comprando en cantidades irracionales papel higiénico entre otros productos, eh, eh, siendo que pues no era necesario hacer esto, ¿cierto? Entonces
ese temor a la escasez pues nos lleva a aumentar el consumo. Y seguramente en este momento se están dando mayores pérdidas y desperdicios de productos, en el caso, por ejemplo, de los alimentos, un tema que también tocaba brevemente en la anterior conferencia, por ese temor a la escasez. Por otro lado, tenemos por el reforzamiento inmunitario. Bueno, el ISALDE se refiere a eso, como que estos conceptos de sanidad, de inocuidad, nos hace a estar permanentemente buscando, por ejemplo, de limpieza, de aseo, el uso indiscriminado del hipoclorito, por ejemplo, ¿cierto? Que a veces se hacen sin discusión alguna, ¿cierto? Lo ideal es cualquier alimento fresco, con hipoclorito, pero bueno, y eso, por ejemplo, en términos ambientales, e incluso un exceso de ello para la salud humana que puede implicar. Bueno, separatividad, individualización, pues eso es la raíz del capitalismo, del neoliberalismo, de la sociedad del consumo, y es que cada quien se preocupa por lo suyo, ¿cierto? Los intereses individuales están por encima de los intereses colectivos, que es uno de los retos que también nos plantea actualmente la crisis sanitaria que estamos viviendo, que es una crisis global, y en ese sentido las soluciones deben ser globales. El etnocentrismo, donde, digamos, es como un siguiente paso a la individualización, al individualismo, ¿no? Primero yo, pero luego mi grupo cercano, mi grupo étnico, somos los que nos aseguramos el bienestar, y esos otros, bueno, pues no es, digamos, nuestro problema si satisfacen o no sus necesidades. Una eficacia mecanicista, ¿cierto? Es la dependencia que tenemos a la automatización, a máquinas, a artefactos, y en caso de que ellos fallen, como que muchas veces nos vemos impedidos de hacer cosas que antes para la humanidad eran muy sencillas de hacer, como producir sus propios alimentos, como hacer reparaciones, como producir su vestuario, etcétera. Ya hoy en día, pues, no lo podemos hacer. Y bueno, finalmente es un concepto más filosófico, evolución exosomática, y es que el ser humano, desde la revolución industrial, dejó de evolucionar biológicamente, y su evolución está ligada más a la evolución de los artefactos de los que dependemos. Bueno, hay un informe, esto es del año pasado, del Global Environment Outlook, que fue contratado por la ONU. Un estudio que se elaboró entre 2015 y 2018 por un equipo de alrededor de 250 científicos y expertos de más de 70 países, y se publicó para la Cuarta Asamblea de Naciones Unidas para el Medio Ambiente el año pasado. Este informe global muestra cómo la cuarta parte de las muertes en el mundo, estamos hablando, como les digo, con corte de 2018, se originan por factores ambientales. 12 millones de muertes en 2012. COVID-19 pues también proviene de un factor ambiental, coronavirus, pero que ustedes miran, pues el aporte de COVID-19 casi que es insignificante frente al total de muertes que se dan por factores ambientales, y bueno, y el total de muertes que hay anualmente en el mundo, en que estaríamos hablando de alrededor de 50 millones de muertes. La contaminación del aire es el principal factor ambiental que contribuye a la carga mundial de morbilidad, es decir, de enfermedad, y ocasiona entre 6 y 7 millones de muertes prematuras. ¿Sí? Es la contaminación atmosférica la principal causa de muerte en la humanidad. Bueno, creo que hay algún comentario en el chat, si cuando estoy con pantalla completa no lo puedo grabar. Buenos días. Listo, continúo. Bueno, la resistencia antimicrobiana, fíjense, lo decía ya este informe, se convertía
convertirá en una de las principales causas de muerte para 2050. El grupo de expertos estimó que podía llegar a explicar hasta el 50% de las muertes para el año 2050. Es una gran preocupación y el reto que estamos afrontando actualmente pues lo pone en un primer lugar y seguramente será una de las prioridades en las agendas políticas de aquí en adelante. La agricultura utiliza en promedio el 70% de los recursos de agua dulce. En muchos de los países más pobres la cifra llega al 90%, mientras un tercio de la población no tiene acceso al agua potable. Aquí llegó perdón la interrupción, que llegó la Policía Nacional. Me encuentro en un café internet. Bueno, entonces también lo comentaba yo en la charla anterior, de que es el sistema agroalimentario, es la agricultura la que genera los mayores impactos ambientales, ¿no?, dentro del conjunto de actividades humanas. Bien, por otro lado, entre la tercera parte hasta la mitad de los alimentos del mundo se pierden y desperdician, y la mayor parte de estos residuos se generan en países industrializados. Entonces, pues ya vamos viendo elementos de insostenibilidad de lo que hacemos cotidianamente en nuestros hogares. Bueno, aquí mirar un poco lo que son los impactos ambientales desde la etapa de ciclo de vida de un producto, es decir, un producto, a veces relacionamos los impactos principalmente con lo que llamamos el postconsumo, ¿no? Por ejemplo, con qué pasa con los residuos que se generan, pero no estamos pensando de que, no sé, por ejemplo, para fabricar un celular se necesita hacer una extracción minera, todo lo que implicó su procesamiento, empaques, su distribución, ¿no?, transporte, hasta que sea su uso y la etapa final de postconsumo. Entonces, digamos, es toda una cadena de impactos, y más pues si estamos hablando de un celular que vamos a usar por poco tiempo, porque dentro de la lógica de la sociedad de consumo, los bienes tienden a irse reemplazando rápidamente por cuestiones no tanto de su funcionalidad, sino paradigmas sociales, la moda, etcétera. Ya decía, no es el celular del último modelo, qué sé yo, pues vamos a aumentar aún más esos impactos. Frente a los alimentos, vemos cómo el consumo de carne, y especialmente de carne de origen vacuno, ovino, carne de res, es la que genera los mayores impactos ambientales. Para producir 1 kilogramo de carne, y esto es un estudio para datos de Gran Bretaña, tenemos que para ese kilo de carnes se utilizaron 15.500 litros de agua, se emitieron 16 kilos de dióxido de carbono a la atmósfera para aumentar el calentamiento global. Se usan alrededor de 8 metros cuadrados de tierra, 6 kilogramos de cereales y un gasto calórico global de 2.470 kilocalorías. En contraste, por ejemplo, vemos abajo, por ejemplo, con el trigo, o mejor, bueno, sí, con el trigo, donde pues esos consumos son mucho más bajos. Bueno, acá aterrizando un poco a algunos indicadores en Bogotá, al igual que como veíamos esos datos a nivel global, tenemos una alta incidencia de enfermedades respiratorias. Aquí, por ejemplo, estos datos del Observatorio Ambiental de Bogotá muestran un incremento de casi el doble entre 2007 y 2013. Hace poco la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, mencionaba, ratificaba que la principal causa de muerte en Bogotá es la contaminación atmosférica, precisamente por el material particulado, y por ello se justificaban las medidas de pico y placa ambiental y de restricción al transporte de carga. Bueno, también se ven incrementando los casos de enfermedad respiratoria aguda en niños. Por otro lado, también es importante intoxicación por plaguicidas, solventes, metales pesados y otros productos de síntesis químicas que se utilizan para producir y procesar alimentos.
Tenemos un índice de impacto en salud ambiental que también viene incrementándose, bueno, por el tiempo no vamos a especificarlo. Tasa de mortalidad infantil por cada 1000 habitantes 9,6. Enfermedad rica aguda tiene una importancia menos fuerte. ¿No? Pues, tenemos en general en las ciudades buena calidad del agua. Concentración de particulado está en 44 para 2014, pero pues ya estos datos, vemos 2019, 2020, pues ya pasaron a superar los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pues estamos relativamente bien, por ejemplo, en lo que es emisiones de dióxido de carbono. Colombia 1,8 frente a un país como Qatar, que es 40 toneladas al año por habitante. Bueno, este mismo grupo de expertos recomienda soluciones frente a estas problemáticas de salud ambiental. Entonces vamos a entrar ya a la parte de las soluciones. Y fíjense que una de las primeras recomendaciones de este grupo de expertos es adoptar dietas menos intensivas en carne y reducir el desperdicio de comida. Entonces recuerden, esta conferencia la titulé ecológicos, hogares ecológicos. Una primera medida para mejorar la ecología del hogar es reducir el consumo de carne. ¿No? Y en segundo lugar, reducir el desperdicio de comida. Ya explicábamos por qué especialmente la carne bovina genera grandes impactos al ambiente. De no tomar acciones, será necesario aumentar la producción de alimentos en 50% para satisfacer una demanda entre 1.000 y 10.000 millones de habitantes del planeta en 2050, pero esto a costa de mayor degradación ambiental. Si se destina el 2% del Producto Interno Bruto a inversiones verdes, se reducirá el impacto climático y la pérdida de ecosistemas mientras se mantiene el crecimiento económico proyectado. Si esta es la lógica de desarrollo sostenible, de que mayores inversiones en temas ambientales pueden garantizar que se continúe con ese crecimiento económico, aunque ya discutíamos al inicio que ese crecimiento tampoco se puede dar de manera infinita. Bueno, se calculaba ese grupo que se requieren 22 billones de dólares para alcanzar el Acuerdo de París. Esto es reducir en 2 grados centígrados la temperatura terrestre. Avanzar en recopilación de estadísticas ambientales, más información y políticas integrales, ¿cierto? Que las políticas no sean exclusivamente alimentarias, por un lado, energía, por otro lado, residuos, etcétera, sino que aborden problemas específicos de manera integral. En el año 2002, ahí la Cortina propone una ética del consumo, una forma de consumo, dice ella, es injusta si no permite el desarrollo igual de las capacidades básicas de todos los seres humanos. Entonces se propone un pacto global sobre el consumo que parte de la libertad de elegir el respeto por la naturaleza. Coincide posteriormente con lo que sería el objetivo 12 de desarrollo sostenible, los ODS, que son digamos, la cúpula de la agenda política, ¿cierto? Al ser un acuerdo de las naciones que están integradas o vinculadas a la ONU, Organización de Naciones Unidas. Entonces, ese objetivo 12 habla de garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles que requieren eficiencia e información. Hay movimientos globales como el de simplicidad voluntaria, esto es limitarnos a lo que realmente necesitamos en nuestras compras, y una responsabilidad global solidaria, ¿no? Pasar del individualismo, del etnocentrismo o valores como también un poco cuestionables como el de la fraternidad, porque se es fraterno solo con el similar, con el hermano, y pasar es más a la solidaridad, ¿cierto? Es ser solidarios con el resto de los seres humanos y el planeta en general. Bien, entonces, finalizando, recomendaciones concretas, ¿cierto? Ecología en el hogar. La primera es reducir, reutilizar y reciclar. Se dice además que en ese orden. A veces se sobrevalora el reciclaje, pero realmente el reciclaje es la opción menos positiva en términos ambientales de estas tres. Incluso, pues el reciclaje cuando se hace a nivel industrial es contaminante, porque el reciclaje implica
hacer unos cambios físicos, químicos en un elemento, por ejemplo, en un envase plástico, para transformarlo en otra cosa, que podría ser fundirlo y fabricar nuevos envases o empaques, o por ejemplo, no sé, para relleno de carreteras. Bueno, pero entonces esos son procesos que se pueden hacer ya a nivel industrial o artesanal, pero que al implicar esos cambios muchas veces pues generan impactos. Entonces, lo más importante es reducir. Reducir implica reevaluar nuestra sociedad de consumo, el modelo consumista, ¿no? Partiendo de comprar solo lo necesario, perdón, no sobreabastecerse, eh, evitar adquirir empaques inútiles como los plásticos de un solo uso, comprar a granel, esto es, por ejemplo, granos, productos que podamos comprar sin necesidad de empacarlos. Bueno, ustedes saben, llevar nuestras bolsas o bolsas de tela, biodegradables, ir deshaciéndonos de esos empaques plásticos, que es una tendencia también ya hoy en día global, hacia allá va el mundo. No comprar productos próximos a vencerse o productos que estén sobremaduros, ¿cierto? Y que muy probablemente van a terminar en nuestras canecas. Un consumo eficiente de agua, de energía eléctrica, de gas, esto es lo que llamamos eficiencia energética, desconectar aparatos que no se estén utilizando, usar el agua realmente para lo necesario, cerrar las llaves cuando no se están utilizando. Yo personalmente tengo una práctica con este tema del calentador de gas. Normalmente los calentadores de gas duran un poco en funcionar y pues en el frío de Bogotá y a veces cuando se madruga pues meterse al agua fría no es muy cómodo. Entonces pues con la familia tenemos un balde que utilizamos luego para labores de hogar. Otras personas sé que utilizan el agua que sale de la primera lavada, del primer enjuague de la lavadora, etc. Entonces, como vamos a eficiencia en el uso del agua, en el uso de la energía, del gas. No desechar alimentos que por su apariencia estética o tamaño puedan consumirse, ¿no? Lo que a nivel global se conoce como el ugly food, la comida fea, ¿no? Los feos también son para alimentarse. Consumir primero lo que esté próximo a vencerse y usarlo hasta donde sea posible, ¿no? Sí, está revisando, digamos, permanentemente esas fechas de vencimiento, y aquí ya comienza a aparecer el segundo elemento de esta estrategia de las tres R's, de reducir, reutilizar o reusar y reciclar, que es, bueno, si ya algo eh, se nos está pasando la fecha de vencimiento o se cortó la leche, pues bueno, un caso típico de nuestra gastronomía colombiana es la miel me sabe, por ejemplo, un postre. Podemos hacer jugos o bueno, tortas, etcétera, con productos que de pronto ya estén sobremaduros, pero que todavía sean aptos para el consumo humano. Reutilizar empaques y otros materiales, ¿cierto? Lo que decimos que hacían todavía nuestras abuelas, que decían no me vaya a botar esa cajita o no sé qué, que eso después para algo me sirve. Donar o hacer trueque de alimentos, ropa, juguetes, muebles, y lo que ya no estemos usando no lo botemos, intercambiémoslo. Y compostaje de residuos de alimentos. Otra actividad que podemos realizar es hacer compostajes caseros, ya con lo que es la parte de los residuos biodegradables, residuos de cocina. Esos compostajes pues son mezclas de residuos de alimentos, ojalá con material seco, que puede ser papel sin tinta. La tinta es más por lo que tiene elementos tóxicos como el plomo, acerrín o restos de madera, si tenemos un jardín, pues restos de poda, o de las mismas plantas que podemos tener, materas, tierra, cenizas. Digamos que el compost debe mezclar el alimento o el residuo fresco, con algo de residuos secos, para que no tengamos es más un proceso de fermentación, un proceso de pudrición, sino que se realice un balance allí dentro de ese compostaje. También se pueden adicionar estiércoles, huesos pequeños, se puede partir
digamos, si se va a hacer, o sea, una forma de hacerlo, esto hay muchas, ustedes lo encuentran en la web, pero una es partir dentro de un balde o una caja, o si tiene un espacio más grande como el que está en la foto, de primero una capa seca y luego ir combinando esos residuos de cocina con el material seco, ¿no? Aquí la foto que aparece es un compostaje propio, ahí el que está en la foto soy yo, y mostrando ya el producto final. En la primera foto pues se ve un compostaje ya maduro al fondo y un compostaje más fresco en proceso de elaboración en la primera parte. Es como ir haciendo una lasaña con diferentes capas. Dependiendo del clima, podemos estar esperando que en unos 2 meses, 3 meses, tengamos listo nuestro compost. El compost final, el producto final, pues debe tener la apariencia de tierra y no debe tener olores fuertes. También tenemos la opción de la agricultura urbana, que la podemos hacer en los apartamentos. A veces he visto que en capacitaciones, etcétera, como que nos muestran que la agricultura urbana fue algo muy complejo, ¿no? Por eso, por ejemplo, seleccioné esta foto, o sea, se puede realizar en cualquier parte. La idea es que, pues, sí, la mayoría de especies, pues, requieren una buena oferta de luz, entonces cerca de ventanas, si estamos en un apartamento, si tenemos un jardín, pues en el jardín. Seleccionar semillas que se adapten a cada clima. Hace poco, pues, vea que en Bogotá han sembrado mango, papaya. Bueno, primero, pues, esos son frutales grandes que difícilmente los vamos a tener en una casa, en un apartamento. Pero además, pues, nos van a adaptar al clima. Entonces, averiguar, bueno, qué especies se nos adaptan al clima frío y que tengan un porte relativamente pequeño. Entonces, por eso también recomiendo preferir semillas de hortalizas, plantas medicinales y no tanto de árboles o arbustos, si no se cuenta con el espacio. Obtener el sustrato donde se van a sembrar las semillas, que puede ser el mismo compost. La profundidad de siembra normalmente es el doble del tamaño de la semilla. Bueno, estos son tips generales. Ya ustedes, pues, si lo quieren hacer, pueden mirar varios tutoriales, o si tienen la práctica, pues incluso ahora en la discusión nos pueden complementar. Mantener húmedo el sustrato, pero no inundado, lo que los agrónomos llamamos a capacidad de campo, es decir, que si tomamos un trozo de tierra no escurra, pero sí esté húmeda, y buscar un lugar con buena entrada de luz solar junto a una ventana o en un jardín. Listo. Hasta aquí entonces quería traer la reflexión. Fuentes de información sobre este tema pueden buscar, por ejemplo, el Jardín Botánico tiene un programa de agricultura urbana, organizaciones como Educar Consumidores, por ejemplo, también en Bogotá manejan un componente ambiental de consumo consciente. Esto por nombrar algunos ejemplos, organizaciones. También, pues, si quieren ahora en la parte de preguntas, pueden también aportar experiencias que conozcan, porque sé que después de las charlas algunas personas quedan como, bueno, ¿y ahora qué? Y bueno, me interesa, pero ¿cómo me asesoro? En estos días una profesora me preguntaba dónde podía consultar agricultura en una terraza, que había consultado algunos videos en internet. Yo lo único que les recomendé es que la mayoría de esos tutoriales son buenos, es la experiencia de la gente. La recomendación sería mirar más de uno para comparar, ¿no? Los consejos que se dan en esos diferentes tutoriales que encontramos en la red. Y pues obviamente también acudir a nuestra sabiduría ancestral, la del abuelo, o quienes tienen ascendencia rural o vínculo con lo rural, pues acudir a esa sabiduría. Esto no son cosas muy complejas. Volver a lo que tradicional ancestralmente hizo la humanidad, de tener una mejor relación con su ambiente. Muchas gracias por su atención. Profesor Álvaro Parrado, muchas gracias por esta amplia información. Y aunque nosotros podamos ver que podría ser pequeña, pero no, nos surgen mucho más dudas, muchos más intereses y, claro está, algún tipo de preguntas que espero que nuestro apreciado público nos la haga por intermedio del chat de Saludunal Contigo. Mientras ellos se animan, entonces yo sí voy a hacerle algunas preguntas. Por lo general,
por lo general, pues Bogotá tiene una característica frente a que las personas todo el día pues están en sus actividades laborales, bueno, haciendo la excepción de los que estamos actualmente en confinamiento, pero ¿cómo haríamos para cuidar entonces las plantas, sobre todo aquellas que son comestibles, los que no mantenemos durante el día en nuestros hogares? Perdón, no entendí. La pregunta es, ¿cómo haríamos? Para cuidar esas plantas, porque al fin y al cabo, pues somos los que vivimos en Bogotá, somos personas que no mantenemos en nuestras casas, salimos muy temprano y muchas veces llegamos en las noches. ¿Ya? ¿Cuál es el cuidado? En su momento, pues muchas personas desconocemos lo que usted bien decía ahora sobre las plantas de tierra caliente, tierra fría y sobre todo aquellas que en su momento son comestibles. ¿Cómo hacemos para cuidarlas? O sea, a veces la extensión de los nuevos apartamentos, que la mayoría en construcción son unipersonales, ¿cómo las cuidamos? Sí, lo básico es hidratación. Digamos, sí, digamos, la mayoría de especies vegetales, bueno, eh, con excepción, por ejemplo, de cactus o estas que están de moda, suculentas, que son plantas de desierto, pero la mayoría de las plantas requieren de una buena hidratación. Entonces es mirar cómo garantizamos. Creo que se nos fue la señal del profesor. Esperemos un ratito, sí, mientras se vuelve a conectar. Hagan sus preguntas, por favor, en nuestro chat para tener pues unas muy buenas apreciaciones de parte del experto. Entonces les hacemos esta invitación. Y no sobra recomendarles continuar con nosotros en la emisión de las 5 de la tarde del día de hoy para que puedan disfrutar de otro tema interesante. Y de aquí en adelante también, de lunes a viernes, tendremos las emisiones que hemos seguido manteniendo a las 8, a las 11 y a las 5 de la tarde. Bueno, les recuerdo entonces el tema de esta tarde a las 5 de la tarde, SARS-CoV-2, COVID-19 en pediatría. Ya el profesor está con nosotros, tuvo algunos problemas técnicos de donde está ubicado, él está en un área casi rural y pues muy dado a los temas que en su momento pues, le inquietan desde la parte investigativa y claro está, desde su experticia. Profesor Parrado, ¿ya estamos conectados? Bueno, todavía no se ha conectado. Bueno, yo me comuniqué con el profesor Parrado hace un momentito y está tratando de integrarse nuevamente al Google Meet.
Bueno, tenemos una estudiante de la carrera de nutrición, Nancy Basante, que nos quiere compartir una de sus experiencias precisamente en la siembra de semillas y le han regalado a algunos de los campesinos de la Feria Agroalimentaria de la Universidad. Nancy, si gustas, abres tu micrófono y nos comentas mientras el profesor Álvaro se conecta con nosotros. Nancy, ¿nos colaboras, por favor, con tu experiencia? La ingeniera Adriana, ¿nos puedes colaborar tal vez con el micrófono de Nancy, una de nuestras participantes, para que nos comente acerca de su experiencia mientras el profesor Parrado se conecta de nuevo? Profesor, desde acá yo no puedo activar el micrófono, le toca a ella. Sí, pensé que de pronto la habíamos inhabilitado. Ella me dice que no puede. Ella está conectada. Sí, está conectada, pero me dice que su micrófono tiene problemas. Ok, bueno, qué lástima. Entonces, voy a volverme a comunicar con el profesor Parrado a ver qué nos dice acerca de su ingreso nuevamente a la plataforma. Bueno, me dice el profesor Parrado que se está tratando de comunicar, que está muy lenta la señal de internet por la zona donde está ubicado en este momento. Por favor, tenemos paciencia, él está tratando de nuevamente ingresar a la plataforma. Bueno, les voy a adelantar lo que tenemos nosotros para el día de mañana, lunes, a las 8 de la mañana, cuidado respiratorio y actividad física en el retorno a casa de personas con COVID-19, a cargo del profesor Wilder Villamil. A las 11 de la mañana tenemos salud bucal durante el aislamiento social, rutina de cuidado con los profesores Carlos Cristina Guarnizo Herreño y Elizabeth Suárez Zúñigas de la Facultad de Odontología. Y en horas de la tarde, a las 5,
Posibilidades ocupacionales, oncología en tiempos de pandemia, a cargo de la profesora Viviana León. Entonces, nuevamente para que nos sigan, mañana tenemos 3 sesiones para que ustedes se mantengan con información responsable y las puedan utilizar no solamente en su casa, sino que la puedan compartir. Y claro, compartan por favor nuestro hashtag #Salud Unal Contigo. Y recordarles también que tenemos el canal YouTube que tiene el nombre de la Facultad de Medicina y de nuestro programa como tal. Allí encuentran toda la historia de nuestros conferencistas y todos los videos que en su momento se han subido a partir de este programa. Bueno, entonces lastimosamente el profesor no se ha podido conectar, la señal es débil por el sitio donde está él, entonces terminamos por hoy esta sesión, les ofrecemos 1000 disculpas, son situaciones de orden técnico pues que se nos salen de las manos y bueno, les damos las gracias también por su interés, por estar con nosotros conectados desde las 11 de la mañana y esperemos retomar este tema próximamente para que ustedes puedan tener una información y las respuestas, claro está, a sus preguntas. Entonces, en nombre de la Facultad de Medicina del programa Salud Unal Contigo, les damos las gracias y feliz tarde. Los esperamos en el espacio de las 5 de la tarde con una nueva conferencia. Muchas gracias.